buenas tardes amigos, bienvenidos. Esto es La Embajada, qué bueno que están con nosotros nuevamente, como de costumbre, haciendo conexión desde la República Dominicana con toda la comunidad internacional, por supuesto el intercambio cultural, pero sobre todo la actualidad. Hablamos en el día de hoy de manera especial de un país que justamente se encuentra en la línea del Ecuador, la línea que divide el hemisferio norte y el hemisferio sur, o sea, en el mismo centro del planeta, y por eso mismo lleva su nombre, el Ecuador, que hoy se encuentra asimismo en el centro, pero en el centro de todas las noticias internacionales, pues por lo ocurrido en esta misma semana y fue el asesinato del candidato a la presidencia, que definitivamente pues era una persona sumamente frontal y que había denunciado reiteradamente actos que entendía de corrupción. Y bueno, pues estamos hablando de un clima bastante delicado y por eso hemos decidido conectar directamente desde Miami con pues este ecuatoriano que representa muy dignamente esta nación, pero que sobre todo se ha dedicado a orientarnos, a orientar al mundo en términos de seguridad. Él es justamente especialista en esta materia, pues en protección y todo este protocolo ejecutivo. Ha trabajado con mandatarios de diversos países para la seguridad de los mismos y pues justamente también en el Ecuador pues ha tenido obviamente la oportunidad de hacerlo. Colabora con diferentes cadenas internacionales, pues dando sus conocimientos en términos de seguridad y hoy pues conecta con nosotros para hablarnos un poquito de cuál pudo haber sido el protocolo de seguridad y cómo analiza él este caso recientemente sucedido. Buenas tardes, José Cherrés, directamente desde Miami. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, gracias por conectar con nosotros nuevamente, José. Primero, antes de entrar en materia con todo, tú mismo quisiera saber como ciudadano, como ecuatoriano, ¿cómo te impacta esta noticia cuando la recibiste pues, en el primer día? Bueno, te cuento que justo el mismo día que asesinaron al candidato, yo estuve grabando un podcast en mi canal de YouTube, justo en la tarde, en la hora del almuerzo, hablando sobre todo lo que él estaba haciendo, hablando sobre la lucha frontal que está en contra de la gente mala, digámoslo así, para Sí. no mencionar específicamente grupos, sino que para luchar contra la corrupción y luchar contra todos los delincuentes. Él está siendo demasiado frontal. Entonces, para todos mis seguidores y para todos los ecuatorianos, estaba dándoles mi punto de vista de lo que él estaba haciendo a nivel de seguridad, al nivel de mejorar la seguridad en el país. Y terminé mi podcast como de 45 minutos, recuerdo que estuve haciendo otras cosas más, después hice un en vivo en mi Facebook hablando también sobre él y justo el momento en que le estaban disparando, yo estaba en un en vivo en mi Instagram también hablando sobre él. Cuando cerré mi en vivo, la gente me comenzó a escribir en las redes sociales que por todas mis plataformas que lo habían matado, que le habían disparado, y me comenzaron a pasar todos los videos de lo que estaba sucediendo y no lo podía creer. No podía creer de que con tantos anillos de seguridad, con tanta amenaza, no tenía el equipo correcto de protección, de seguridad, la gente correcta para ese tipo de trabajo. Wow, increíble. Tú en ese preciso momento estabas hablando del tema, ilustrando de lo peligrosa y delicada que podía ser la situación y en tiempo real ocurre la tragedia ahí. En ese mismo sentido, entonces, José, desde tu óptica, que eres especialista en protección ejecutiva internacional, eh, ¿qué piensas que pudo haber pasado? Hay muchas teorías, obviamente, de conspiración, pero sin entrar quizás en esos detalles, de lo que has visto en el video, se ven algunos ángulos distintos de la cámara, es en el momento en que va justamente a entrar al vehículo, está rodeado de todo el anillo de seguridad, como bien menciona. ¿Qué pudo haber fallado ahí, José? Eh, Como tú dices, sacando todas las opiniones, todas las cosas que han pasado, si tapándome los oídos y solo observando ese Sí. momento del tiroteo y ver todos los ángulos de la camioneta, estuve pidiendo los ángulos, de todos los ángulos, videos y fotos de la camioneta, cómo quedó, falló la seguridad, falló el grupo de seguridad. El grupo de seguridad, desafortunadamente y afortunadamente, son policías, pero los policías son seres humanos que protegen a la ciudadanía, que protegen las calles, que cuidan a los ciudadanos en general, que esposan a los delincuentes, tienen sus procedimientos, tienen su preparación,
tienen su armamento y sus equipos, su capacitación para cuidar a los ciudadanos, para cuidar a los civiles en la calle, para investigar dónde están los delincuentes, para entender los modos operandi de los delincuentes, de los ladrones, de las pandillas, pero ellos no se dedican o no se especializan a proteger dignatarios, a proteger políticos. Desafortunadamente, en muchos países de Latinoamérica y en Ecuador no hay esa división, no hay ese entendimiento o esa enseñanza para cuidar a alguien. ¿Por qué digo que falló la seguridad? Porque mis años de experiencia en lo que yo hago de protección, no se ve ningún tipo de protección ejecutiva. Lo que se ve es una burbuja, un anillo de hombres con chalecos y armados, llevándolo hacia un punto e introduciéndolo en un vehículo al candidato. Más nada, ahí no se ve ningunos anillos de protección. Una cosa es anillo de seguridad. Un anillo de seguridad es un grupo de personas que está alrededor de alguien para que no lo toquen, para que no le hagan Muy nada. bien. Pero un anillo de protección es un grupo de hombres y mujeres que cada hombre y mujer está haciendo una función, no solo seguridad a la persona, está observando hacia un perímetro, hacia un ángulo y tiene una función. Cuando sale cuando está en un establecimiento, en una edificación, el dignatario, tiene que haber anillos de seguridad. Los anillos de seguridad, ¿qué quiere decir? Que hay personas, guardias, policías alrededor en el perímetro, que hay cámaras, que hay un control de acceso, que hay personas de civil y uniformado cuidando el perímetro y también cuidando las partes internas de la edificación. Aparte, hay un grupo de protección, un anillo de protección que están cuidando al dignatario, que se encuentran cerca, a pasos, a metros, y puede ser uno o dos anillos de protección. O sea, pueden ser dos anillos de grupos de hombres que están cuidando a esa persona. Puedo ver claramente en el video que cuando sacan al candidato, todos están viendo al candidato. Todos ven al candidato, pero nadie ve hacia atrás. O sea, nadie está cuidando el perímetro, nadie está cuidando ni observando, ni viendo, ni detallando el perímetro a sus alrededores. Entonces no hay un anillo que esté cuidando el alrededor. Cuando sale de la edificación, los anillos de seguridad y los anillos de protección tienen que cuidar a la persona cuando está en movimiento. Y cuando está entrando un vehículo, ese vehículo ya tiene que estar resguardado. ¿Qué quiere decir? De que tiene que haber un anillo de seguridad alrededor del vehículo, y cuando la persona está entrando al vehículo, ya hay un anillo de seguridad y un anillo de protección. Entonces, el anillo de seguridad externo del vehículo pudo haber sido policías, pudieron haber sido militares, pero no hubo ese grupo de ese anillo de seguridad alrededor del vehículo, que cuando lo estaban sentando comenzaron a disparar desde el otro ángulo. Eso me dice a mí de que no hubo un anillo, no hubo una formación, no hubo una preparación, de que el carro no sea blindado. El carro pudo ir a mantenimiento. Yo puedo transportar a una persona en un vehículo de alto riesgo en un auto sin blindaje, pero si tengo una preparación, una planeación y una estrategia al 100% planificada, digámoslo de esa manera, yo sé que las posibilidades de que le pase algo o las posibilidades de que le lleguen a dar un disparo van a ser mínimas. ¿Por qué? Porque nadie va a saber que Interesante. el carro es blindado, nadie va a saber a dónde lo voy a llevar, solo mi anillo de protección, mi grupo de confianza es el que va a saber para dónde vamos y por dónde vamos a entrar y por dónde vamos a salir. Si se fuga una información dentro de mi anillo, puede pasar alguna cosa, pero llegar al punto de que nos disparen, llegar al punto de que pongan una bomba o vivamos la explosión pasando por una bomba, eso quiere decir que no hice una buena planeación, eso quiere decir que no estoy preparado para proteger a personas. Eso quiere decir, muchas personas, haciendo un paréntesis, muchas personas me preguntan, Sí. José, ¿en cuántos tiroteos has estado? ¿En cuántos tiroteos has cuidado a tu cliente? Si yo digo a cuántos tiroteos he estado para mis clientes, eso quiere decir que no estoy cuidando bien a mi cliente, porque la protección ejecutiva es una preparación preventiva para que no llegar al punto de que me den disparos, para no llegar al momento de haber una bomba, de no llegar al momento de que haya un corredero o sacar evacuando al cliente de un punto.
Si nosotros llegamos con el cliente a un tiroteo como pasó ahora y lo mataron, es que no estás haciendo el trabajo de protección. Interesantísimo, mira, muy valiosos tus apuntes. Justamente, pues con esa parte me quedaba en la mente cuando relatabas todo, José. A ver, primero, mencionas puntos importantes aquí, que el equipo de seguridad, mira qué bueno que lo señalas, y hay que ver cómo va esto en todos los países. Una cosa es policía, que protege a los ciudadanos, tiene un entrenamiento para eso y sabe cómo cuidarse en las calles y cómo proteger al ciudadano, pero proteger a una figura de esta envergadura implica un protocolo mucho mayor. Entonces, lo otro es Así esa es. prevención. Mencionan lo del carro, lo del vehículo blindado o no, y me parece que hace mucho sentido porque obviamente la ejecución no se hace precisamente en el vehículo y ha pasado en diferentes casos. Es el trayecto cuando va a entrar al vehículo, dónde está el blindaje y también el aspecto de mirar lo que está pasando alrededor. Se reportaron hasta ahora en las noticias, todavía faltan algunos datos oficiales, pero se reporta más de 9 heridos en el momento. Se reportó inclusive también una candidata también, si mal no recuerdo, Un pero asambleísta. dentro de Ujú. todo, correcto, una asambleísta. Entonces estamos hablando de que varias personas resultaron heridas, por tanto, no solo fue el disparo al candidato presidencial, quiere decir que la planeación, como bien refieres, pudo haber tenido sus grietas, sus fallas. En este mismo sentido, o sea, ¿cómo, ¿de qué depende esto? ¿Es un tema de presupuestos? Que un candidato no tenga ese equipo de seguridad. No estamos hablando de la figura del presidente que quizás cuenta con todos los recursos del Estado, sino de un candidato. Entonces, ¿cuál es la razón por la que quizás no hubo ese equipo ahí? Y la otra pregunta que te quiero añadir es el tema de lo frontal que fue Villavicencio en todo este proceso. Bueno, continuamos conversando con José Cherrés, quien es especialista en protección ejecutiva, y vamos a retomar este diálogo que estamos teniendo muy interesante, justamente en este tenor. José, me quedé con la parte del protocolo de seguridad que bien nos recomendaba, faltó quizás un anillo y mayor Las dos prevención preguntas que me para hiciste. estar pendiente. Sí, entonces retomo la pregunta en cuanto a quizás es un tema de presupuesto que pudo haber fallado ahí, de que no tuviéramos de que no tuviera ese protocolo de seguridad o ese equipo que realmente demandaba más allá de un equipo policial. Mira, lo que presupuesto hay, el presupuesto lo hay porque es parte del gobierno, es algo que el gobierno tiene que ofrecerle y yo sé que el candidato tenía bastantes policías, bastante personal de grupos especiales de la policía, muchos policías, pero desafortunadamente, repito, no tenía una preparación de lo que es la protección ejecutiva, no tenían ese adiestramiento, ese conocimiento de cómo poner en práctica o cómo poner en el terreno todas sus habilidades de comando, todas sus habilidades físicas, todas sus habilidades de disparo, todas sus habilidades, no las supieron organizar con el conocimiento de la protección ejecutiva, la protección de dignatarios. También otra cosa es, ellos tienen un sistema de análisis de riesgo de problema y entonces el análisis de riesgo dice, vamos a poner más policías, más personal, más hombres humanos, más seres humanos que puedan cuidar a la persona, pero no está la capacitación en todo ese grupo de 30, 40 hombres que están cuidando a este candidato al peligro y el riesgo que tienen conocimiento la policía, porque la policía tiene un buen departamento de inteligencia, tiene un buen departamento de estudios, de ver lo que está pasando y saben con qué pueden atacar y con qué no, pero no saben cómo contrarrestar eso para cuidar la vida de otro. Entonces, eso pasa mucho en todos los países y en República Dominicana también lo estuve viendo. Había muchos uniformados, muchos militares y policías que no tenían el conocimiento de la protección ejecutiva y estaban cuidando a dignatarios. Cuando entrené a la policía, a la División de Protección de Dignatarios, también me di cuenta que eran muy profesionales como policías, pero en lo que era el campo de la protección, les di 2 días de teoría y para ellos era totalmente nuevo ese conocimiento. Entonces, yo creo que es más se podría decir ignorancia en el campo de la protección. El no conocer cómo cuidar a la persona en una tarima, cómo cuidar a una persona trasladándola.
en este caso, un político, un candidato a la presidencia, como lo que pasó años atrás con Galán en Colombia. No supieron cómo cuidarlo en una tarima, no supieron cómo cuidar, cómo transportar al candidato, no saben cómo sacarlo y entrar de un lugar público. Todo eso se necesita una estrategia, una planificación y una preparación para situaciones de Muy bomba, bien. de tiroteo, de motocicleta. Excelente. Mira, qué bueno que mencionas el caso de Galán, que ahí veíamos también imágenes. Tanto en el caso de Galán, años finales 80, principios 90, como en el caso actual de Villavicencio, aparte de que eran candidatos presidenciales y de por sí el solo hecho de la posición que ostentan amerita un equipo de seguridad especial, en sus casos particulares ambos fueron muy frontales, estaban en evidente peligro porque estaban enfrentando el narcotráfico. En aquel momento Galán con Escobar y en el caso actual de Villavicencio también fue muy frontal con la persona de la que se presume que pudiera estar detrás de todo esto. Te pregunto porque los casos son muy similares y tuvimos un trágico final en ambos casos y muy lamentable porque parecen personas con esa inclinación hacia lo correcto, hacia el bien. Pudieron haber sido imprudentes tal vez desde el punto de vista de no cuidarse más, sabiendo lo que representaba, lo que estaban enfrentando. Hay muchos videos que pues evidencian momentos en que tomaba discurso Villavicencio diciendo, mira, yo no necesito chaleco antibala, mi chaleco antibala es la gente, es la causa, es la verdad. Y Galán tenía un discurso similar. ¿Qué piensas sobre eso? Y de alguna manera, esto desafía a estas organizaciones criminales. Mira, yo aprendí una frase de un ex agente del servicio secreto acá de Estados Unidos que fue uno de mis primeros instructores y mentores. El político puede hacer, decir y deshacer lo que él quiera, amenazar, enfrentarse políticamente contra quien sea. Los protectores son los que tenemos que hacer todo el trabajo para que esa persona continúe haciendo lo que está haciendo. Y no tiene que cambiar su forma de vivir, no tiene que ponerse un chaleco, no tiene que ponerse, eh, no tiene que ponerse absolutamente nada porque para eso está su protección, para eso están sus hombres y mujeres que le cuidan el físico, le cuidan su estado emocional, que esté contento, que esté luchando, que siga haciendo su trabajo, que haga su firma millonaria, que siga luchando contra la corrupción, que siga teniendo su ideología, pero yo como protector no le puedo decir que se ponga un chaleco antibalas. Yo como protector no le puedo decir que no salga a hacer campaña. Yo como protector no le puedo decir que no sea líder del país o no sea el presidente del país. Yo como protector tengo que planear, entender, planificar y crear la manera de que él continúe haciendo eso de la manera segura. Entonces, yo no fui policía ni militar, pero yo me he preparado tanto para hacer esto, de entender de que si tengo que tener 200 hombres para cuidarlo en una plaza, en un lugar abierto, en una tarima, y tengo que tener hasta francotiradores, y tengo que tener drones, todo eso lo tengo que planificar y lo tengo que hacer para que no haya un disparo de larga distancia. Todas esas cosas tengo que hacer porque él tiene que subirse a la tarima, él tiene que hacer la campaña o él tiene que hacer el cierre de campaña. Entonces, no le puedo decir yo como protector o jefe de grupo, señor, no póngase este chaleco, señor, no salga, señor, no se suba a esto, señor, no entre a esa edificación. No se puede. Ese no es el trabajo del protector. El trabajo del protector es crearle el ambiente, el área segura a la persona. Muy bien. O sea, no es limitar su estilo de vida, sino todo lo contrario, que pueda seguir haciendo su obra, pero que esté resguardado. Sería entonces elevar, en el caso de que cuando se eleva el peligro, sería elevar ese protocolo y ese mecanismo de seguridad conforme se va incrementando el Así peligro. es, Eh, así en es. ese mismo tenor, José, tenemos una batalla frontal, por así decirlo, con el narcotráfico en toda Latinoamérica, en el mundo entero, pero muy particularmente en Latinoamérica, y el tema también de las bandas.
Entonces, en los últimos años se ha destacado mucho la figura del presidente Nayib Bukele de El Salvador, porque ha tenido una posición controversial, pero a la opinión pública favorable para el pueblo. Ha cuestionado mucho el tema de los derechos humanos, que le ha de alguna manera enfrentado por los métodos probablemente poco ortodoxos, revolucionarios para tratar estas bandas, pero que ha arrojado resultados que podemos ver como positivos y que incluso se ha viralizado en las redes sociales el comentario de la gente diciendo queremos un presidente como tú, ven gobierna aquí un par de años, por favor, ven donde nosotros. Vemos la opinión de los mismos salvadoreños y parece ser una opinión a favor. ¿Cuál es tu postura frente a los derechos humanos, las delegaciones de los derechos humanos, cuando se toman este tipo de métodos contra el crimen organizado, quizás métodos extremos, donde se laceren sus derechos como individuos, pero realmente cuando una persona está delinquiendo, entiendes tú que pierde esos derechos, debería haber métodos más ortodoxos? ¿Qué opinas tú sobre este método Bukele y si piensas que debería replicarse tanto pues, los países de Latinoamérica, en este caso particular, el que nos compete, que es Ecuador? Bueno, yo sí estoy a favor de toda la ideología y la mentalidad de Bukele. Conozco cómo trabaja la seguridad de Bukele, conozco al ministro de Seguridad, a su mano derecha, a Gustavo Villatoro, lo conozco en persona, cuando estuve en El Salvador, conversé mucho con él en su oficina, sé cómo trabajan ellos, sé cuál es su mentalidad, y también en mi punto de vista la protección, creo que el momento en que una persona o un grupo de personas quieren agredir a mi cliente, para mí ya pierden todo derecho sobre la faz de la tierra. Esas personas que estén delante mío apuntando un arma hacia mi cliente o hacia mi vida, ya perdió absolutamente todo y no va a haber institución, grupo o religión de que me diga no lo haga, de que no dispare, de que no me defienda, no defienda mi vida, no defienda la vida del candidato, especialmente un futuro líder. Entonces, no va a haber derechos humanos, ni va a haber grupo de religión, ni va a haber raza, ni va a haber sexo, ni nada que yo desenfunde mi arma y neutralice a esa persona. Desde que esa persona ya tiene la motivación y la intención de eliminarme a mí o a mi cliente, ya para mí perdió todo sobre la faz de la tierra. Y no hay grupo, no hay derechos humanos que me venga a mí a decir lo contrario, porque ellos no van a estar detrás mío para cuidarme, ni van a estar detrás del político para cuidarlo. Ellos se encargan o se enfocan en cuidar estos grupos o estas bandas, de defenderlos, de darle derechos a ellos, de darles prioridades a ellos, cuando las prioridades son los ciudadanos del bien que necesitan. Es como las leyes de las armas. Ponen tantas leyes para que los buenos sigamos con respecto para las armas, pero tanto en Ecuador, en Estados Unidos, en República Dominicana y en todo el mundo, los delincuentes, los sicarios, las pandillas, no siguen las leyes, no siguen las reglas de armas. Ellos consiguen las armas como les da la gana, matan a policías para robar las armas, buscan armas del mercado negro, terroristas o guerrillas de otros países contrabandean las armas, las venden, se las pasan a sus colegas, a sus compañeros de otros países para que sigan delinquiendo, sigan matando y sigan asesinando. En Ecuador fueron 6 colombianos, 7 colombianos que hicieron este trabajo. ¿Con armamento de dónde? ¿De dónde sacaron el armamento? ¿De dónde lo trajeron? ¿Dónde lo consiguieron? Entonces, las leyes de armas y los derechos humanos para mí es un control del cual, bueno, las leyes deben de tener, control debe haber, pero los derechos humanos deben de enfocarse más en los ciudadanos buenos que en los delincuentes. Muchísimas gracias, José Cherret, de verdad, por este tiempo. Hermano, te agradecemos muchísimo. Sé que tienes muchísimos otros compromisos, pero ha sido muy valioso este tiempo, esta información para toda la República Dominicana y toda la comunidad que nos sigue. Esperamos que ese clima, pues, vuelva a haber un clima de paz en Ecuador. Sabemos que lo que viene todavía es un proceso muy largo. Habrá que analizar muchos factores allí, a ver qué fue lo que ocurrió.
pero nos das mucha luz con tus informaciones. Esperamos tenerte pronto por acá, por la República Dominicana también, pues impartiendo más formación en ese aspecto para que tengamos un equipo también de seguridad que pueda proteger a toda nuestra comunidad. ¿Dónde puede la gente seguir tu trabajo, José, finalmente, para que estén en contacto contigo? En todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en todos lados, en el canal de YouTube, como José L. Cherres, de José Luis, o sea, José L. Cherres, Cherrez al final, todo junto. Y así me pueden encontrar en cualquier plataforma de redes sociales. Excelente. Bueno, te mandamos un inmenso abrazo, muchísimos más éxitos y muchas gracias de verdad por tu labor. Sabemos que es en favor de los buenos que son los que merecen ser protegidos. Así es, y gracias, y ya saben, por aquí me pueden contactar y pueden buscarme lo que necesiten. Muchas gracias. Pues hasta una próxima. Contactamos contigo, José, y a ustedes que están en casita, pues muchísimas gracias por este tiempo. Esperamos que vuelvan a estar en sintonía con nosotros en la embajada, donde tú siempre eres bienvenido y quédate en sintonía con todo lo bueno que tiene para ti el Nuevo Diario TV.